¿Qué pasa, chavales? Bienvenido a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy estamos efectivamente en el vídeo de analizando un poco los metas nuevos que van a salir con estos dinos, ¿vale? Y si creo yo que se usarán en PvP, ¿vale? O sea, yo es lo que creo a priori, porque a lo mejor luego cuando estén súper criados y tal, los dinos estos van a estar mucho machetados, o los mismos son una porquería porque tienen un counter muy fácil o tal. Pero bueno, a primera vista, chavales, os voy a explicar que primero es el Ankylosaurus, ¿vale? Que sería esta especie de jabalí con una torreta, ¿vale? Un poco extraño, ¿no? Pero es así. Sí, qué guapa esta estatua, ¿no? Bueno, y la cuestión es cómo funciona este bicho, ¿vale? Porque, a ver, lo interesante no es aquí esto que da coces como si fuese un caballo, ¿vale? Ni, yo qué sé, que derrapa y tal. Bueno, eso está muy bien. Un bicho muy chulo y tal. Pero bueno, lo que nos interesa es qué utilidad le podemos dar en PvP a esto, ¿vale? Bueno, pues yo seguro que está probando, ¿vale? Lo primero de todo es que va bastante rápido, ¿vale? Mira, voy a dejar que pille carrerilla. Lo bueno es que no se va a quedar pillado con las piedras, ¿vale? Porque como veis, va partiendo conforme pasa. Y si le dais a la C, tiene una especie de turbo, ¿vale? Bueno, espérate que la he liado aquí. Bueno, ¿veis? Tiene una especie de turbo que va súper rápido. Y claro, esto, no sé hasta qué punto cuando haya Ankylosaurus super criado y tal, te dan bastante vida. No sé hasta qué punto va a rentar para inmolarse contra torreta. Pero bueno, eso ya no lo puedo testear aquí mucho, creo. Así que bueno, lo que me voy a centrar es la torreta ahora mismo. Que lo primero que me he dado cuenta es que esto tiene demasiado rango, ¿vale? O sea, como estáis viendo, esto es una locura, literalmente. Claro, yo esto no sé si lo van a parchear pronto o no. Yo supongo que sí, pero no estoy seguro porque literal esto es como una torreta, ¿vale? Creo que incluso pega un poquito más que una heavy. Entonces, claro, habría que ver hasta qué punto lo cambian o no. Pero bueno, tal cual como está ahora, ¿vale? Yo creo que esto sería muy bueno contra dino aéreo, ¿vale? Porque lo voy a enseñar. Voy a primero sacar un bicho, por ejemplo. A ver, vamos a sacar un bicho que, por ejemplo, un giga, ¿vale? A ver, dinosaurio, ¿dónde está esto? Aquí. Y giganoto. Vale, vamos a sacar uno, yo qué sé, 250. Tameado. Vale. Pauneamos uno. Y ahora vamos a paunear un Weaver. A ver, ¿dónde está? Aquí no está, ¿no? Poison Weaver, ¿vale? Por ejemplo. Otro. Vale, y una monturita. A ver, ítems, saddles, dinosaurio. Vale, y una montura de giga. Vamos a sacar de calidad decente, ¿vale? No sé cuál es la buena, pero bueno. Pondremos una parecida capeada en Ofi, ¿vale? A ver. Tú, giganoto, ven aquí. Una de 124. Parecía. Mira esta, 111, ¿vale? Por ejemplo. Esta la tiramos. Vale, esto sería como un giga de Ofi, ¿vale? Bueno, tendría más vida, ¿vale? Pero bueno, para que se haga una idea. A ver, oh mira, esto es bueno. Aquí no se puede volar, tío, no lo sabía. Vale, Weaver primero, vente aquí, anda. Que te tienes que apartar un poco, amigo. Que primero vamos a hacer la prueba con el señor este. No, esto no. Vale. A ver, vamos a enclaimearlo. Espérate, primero está en pasivo. Sí. Vale, y ahora lo enclaimeamos. Vale, pues vamos a ver con una montura decente cuánto tardaría esto en matarlo, ¿vale? O en raguearlo. Como veis, pues con montura y tal no es que le pegue mucho, ¿vale? Le pega 6, ¿vale? Y subiendo en el melee no le sube el daño, ¿vale? Tiene que ser que la saddle tenga más melee. Pero bueno, como estáis viendo, de daño no es precisamente bueno contra bichos que tengan montura, ¿vale? Por lo cual no lo veo rentable para estas cosas. ¿Para qué lo veo rentable yo? Ya que también le afecta mucho el rango alto y tal. Vale, sería para lo siguiente. Como veis, los bichos como un Weaver, por ejemplo, o no sé, podría ser también cualquier otro volador, petera, tape, porque no suelen tener mucha armadura. Si os fijáis, le pega 32, ¿vale? Y conforme sea mejor la montura, le va a pegar más. O sea, esto es como si una torreta le estuviese pegando a un bicho sin montura.
Con lo cual, ¿qué va a pasar? Porque este bicho va a morir instantáneamente. Vosotros imaginaos volando con el rango que tiene esto, que le puedes pegar desde lejísimo. Vale, mira, le estoy pegando una cosa. Yo creo que este dino se va a utilizar para eso, básicamente. Para modo como correr y disparar, ¿vale? Tipo así. Gira fatal, la verdad. Y lo mismo en un futuro cuando estén mucho más criados para inmolarse también contra las torretas, pero ahí no estoy tan seguro de su utilidad. Porque ya tendríamos el de Inonichus, que va bastante más rápido, no sé. Otros bichos que funcionan mejor. Pero como ahí estás viendo, esto revienta, o sea... Y esto es montura primitiva, ¿vale? O sea, no es que esté usando montura Ascendant ni nada. Un Weaver, que es 375, ¿vale? ¿Cuánta vida tenía esto? Vale, 11.000 de vida o 12.000. Bueno, un Weaver normal y correcto, ¿vale? 12.000, 20.000 de vida suelen tener más o menos en OFI. Pues imaginaos esto constantemente disparando, ¿vale? Y aparte que este bicho no es lento para nada. O sea, imaginaos aquí, va en modo torreta, va disparando, al cielo. Weaver, Tech Suite. Creo que puede funcionar también bien contra la gente con Tech Suite, ¿vale? La verdad, si tenéis buena puntería, creo que puede funcionar. Pero mira, fijaos el rango, o sea... Para que os hagáis una idea, vais yendo hacia atrás. No, básicamente esto lo puedes usar obviamente detrás de tus torretas, ¿vale? Como podéis estar viendo, el rango es que es una locura, es insano, o sea... Bueno. Bueno, y esto sería todo del Androsaurus, la verdad, porque... Bueno, de dinos de early game, sin la montura esta, no creo que sirva tampoco de mucho. O sea, es rápido y tal. Parece que tiene bastante peso, como veis. Puede subir bastante peso. Pero no sé, hay dinos mucho mejores. Por ejemplo el Maewyn, que al principio va a rentar más. Y este es lo que os digo, yo creo que va a ser para eso, para PvP de meta, pero que lo va a llevar alguien puntualmente, ¿sabéis? Como el tropeo Natu y cosas así, que os sirven en momentos puntuales, ¿vale? Pues creo que va a ser más o menos lo mismo, contra voladores y gente con T-Suite. ¿Estáis así? Aunque claro, lo mismo si hay 3 personas o así con esto, pueden reventar a alguien con T-Suite, ¿eh? También. Imaginaos disparando así, a gente con T-Suite. Pero bueno, eso lo iremos viendo en el futuro. Yo creo que esto básicamente es como una especie de antiaéreo. Y ya está, contra voladores que te puedes poner en tus torretas y tiene muchísimo rango. Bueno, pasamos con el siguiente. Bueno, chavales, este sería el siguiente bicho que me parece en la escala de OP más OP. El Desmodus este, como se diga, el murciélago. Y bueno, lo primero que creo que se va a usar 100% en el meta, ¿vale? Va a ser las pociones estas, aquí. Que el bicho este farmea sangre, ¿vale? Entonces es muy fácil, o sea, con 200 de sangre te hace pociones. Y esto le sube, no sé si a un 20 o un 30%, ¿vale? Al impronta o al tameo, ¿vale? O sea, tú estás tameando un dino, le metes una poción de esta, que solo puedes meterle una, y le sube un 30% o un 20%. No me acuerdo exactamente cuánto era, pero era algo de eso. Y a un dino igual, o sea, imaginaos, os falta un 20% de imprint, os queréis asobar, le metéis una poción de esta y listo, ya está ya al 100%. O sea, eso se va a usar en el PvP, bueno, el PvP, en el meta de AR sí o sí, o sea, ya lo digo yo. Y bueno, la siguiente cosa que sería, yo creo que este bicho es bastante bueno para early game y para no tan early game, ¿vale? Porque mirad, podéis picar bichos muy fácil, ¿vale? Porque esto sería como, para que hagáis una idea, la movilidad es como la de un tapejara, ¿vale? Que puede hacer picado hacia abajo. Podéis subir así, o sea, tipo grifo, tapejara. Y podéis hacer picados para abajo. Se piquea muy fácil, ¿vale? O sea, vaya a mirar ahora que es que es como, el piqueo es como el de un petera, un tape más o menos. ¿Veis? Venid aquí y luego pegáis bocaos y pegáis bastante. O sea, fijaos lo que mete de hostias esto, ¿vale? Para que hagáis una idea, esto no lo pilla, no. Para que hagáis una idea de lo que mete esto. O sea, 200, no le subió nada. O sea, tameado base, 200... O sea, 150 tameado base. Y fijaos lo pega 100, ¿vale? Pero es que si piqueas pegas más aún. O sea, es una locura este bicho. Aparte de que te va sacando la sangre, ¿vale? Te deja, vamos, te deja tieso. Este bicho en early game, vamos, es muy fácil de tamear, ¿vale? Porque es solo pillándole bolsitas de sangre y que te las coma. Y fijaos lo que pega, o sea, imaginaos esto. Es como piquear con un petera, pero que te reviente, ¿sabes? Mira, pon. Ostiones. Esto no lo piquea.
Y es una locura, o sea, aparte conforme vais matando bichos, da bolsa de sangre y podéis tamearos más murciélagos, ¿sabes? No sé, este bicho me parece una... De verdad me parece una locura, ¿eh? Y creo que se va a usar también en el PvP. Voy a comprobar. Obviamente supongo que si le sube el daño pegará más, ¿no? Cuando te piquea. A lo mejor tiene un cap. Pegado 204, vamos a comprobarlo, a ver. A ver, un bicho pequeñito ahí. Aparte es que va muy rápido, tío. O sea, esto para el early game está rotísimo. Sí, fijaos, pega más. O sea, imaginaos cuando esto esté capeado, porque mira cómo escala el daño, ¿vale? O sea, tenía 500, le subió unos poquitos niveles y ya subió casi a 600 ya. Fijaos. Es que no falle ni uno. No es como cuando piqueas con el Weaver, que le pega pocao y pega en la mitad. O cuando piqueas con el Argentavis, que pega muy poquito, ¿sabes? Y tenés que estar media hora ahí, pum, pegándole. No, este te revienta, tío. O sea, sinceramente creo que esto cuando la gente empiece a bridearlo en off y tal, va a estar rotísimo. O sea, imaginaos esto, perfectamente puede tener 3000 de daño, ¿vale? O sea, pega una locura. Y esto te engancha así en un segundo, zas, y estás muerto, literal. O sea, estás muerto. Las cosas que se puede volear, ¿vale? Por ejemplo, este bicho se puede volear. Se puede netear también, obviamente, si se puede volear. Es eso, entre un petera, tape. Sería una especie de tapejara, así, ¿no? Tapejara que puede hacer caída y que pega una locura. O sea, yo este bicho, yo lo recomiendo a todo el mundo que lo teméis ya. Los de Offi, pues ir criándolo de una ya. O sea, ir bridándole a daño porque esto va reventado. O sea, va a ser uno de los dinos meta, 100%. Y los que estén empezando en servidores, pues ir tameándolo, ¿sabéis? Y a tameároslo porque en cuanto veáis alguno por la playa, sobre todo al principio, que es que van a tener flag muy mala, con esto os lo capeáis en un segundo, literal. Vamos, ya lo estáis viendo, ¿sabes? O sea, esto mete unos guantazos que... Fijaos, es que 200 un volador, ¿vale? Es que de un clic. Encima te va absorbiendo la sangre, ¿vale? Porque te mete aquí como un bufo. Fijaos, te va farmeando bolsitas. Con esto permite tamearos más. Es que es una locura este bicho. Así que nada, os lo recomiendo a todos porque esto es inminente que se use en el meta. Y pasamos con el siguiente, que me parece a mí el más chetado, que sería el águila. Bueno, chavales, y el último bicho machetado, que yo creo que este es el más roto de todos, ¿vale? Sería este aquí, que ahora veis un momento, a ver. Vais a ver el porqué, ¿vale? ¿Por qué he matado esto? Porque mirad, te marca los cuerpos, ¿vale? De los bichos. Pero eso no es lo que nos interesa ahora mismo. Lo que nos interesa es, por ejemplo, vamos a dropear esto, ¿vale? Como veis, nos marca los cuerpos. O sea, los cuerpos en las bolsas, ¿vale? De bastante lejos. O sea, que olvidaros ya de eso de... no encuentro mi bolsita, tal, no sé qué, porque no aparece el rayo, se ha bugueado o algo. No aparece, la encontráis en un segundo. O cualquier bolsa de cualquiera. Porque la marca ahí. ¿Y qué tenéis que hacer para cogerla? Le dais 2 veces a la F y el bicho la trae. Coge y dice, bueno, toma, para ti. Y aquí tienes tu bolsita, ¿vale? Vale. Y esto me diréis, bueno, vale, a ver, está genial, pero yo que sé, tampoco es aquí una locura, ¿no? Está bien. O sea, se puede usar en PvP, tal, para que no pierda las bolsas, para que te coja alguna cosita, tal. Pero, ¿qué es lo bueno de este bicho? Vale. Vaya a comprobarlo ahora, ¿vale? Vale, imaginámonos que estamos, no sé, farmeando algo, ¿no? Vale, a ver, resources. Vale, vamos con un montón de perlas negras, va. Por ejemplo, aquí. Vale, tenemos 20.000 perlas negras. Que esto pesa un montón, ¿vale? Y decís, coño, ¿ahora cómo me lo llevo a base? ¿Cómo me llevo a base yo esto ahora, las perlas negras? Vale, pues podéis coger, hacer simplemente esto. Suicidaros, y como podéis estar viendo a la izquierda, el bicho me ha looteado el cuerpo, ¿vale? Y algunos estáis pensando, no puede ser, no puede ser. Que te lo lleve, no puede ser. Bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo, a ver. A ver, ¿cuál spawneo? En esta misma, ¿vale? Bueno, respawneamos normal y corriente en nuestra base. Decimos, bueno, voy a spawnear en mi base, ¿vale? Bueno, si está el bicho aquí, se ha tepeado. No creo que se haya traído las cosas, ¿no? Bueno, pues efectivamente
se ha traído las cosas, ¿vale? Sí, se ha traído 100 slots de perlas negras, efectivamente. Y alguno estaría diciendo, ¿cómo? Sí, literalmente puedes llevar un capeo de metal encima, que este bicho con 125 de peso te lo va a traer a la cama. Literalmente instantáneo. O sea, ¿qué podéis hacer ahora? Para los que estéis menos avispados. Vale. Pues, ¿qué pasa aquí tú? Se cambia. Bueno, podéis, por ejemplo, farmear un cap de metal en algún sitio. Sobre todo en el late game, cuando no tenéis cómo llevarlo de vuelta a base. Bueno, y el late game también, ¿verdad? Si esto va súper rápido. Y nada, es decir, bueno, ¿cómo me lo llevo? Nada, pues os suicidáis y os spawnéis en base y tenéis todo lo que hayáis farmeado en una bolsita delante vuestra. Literalmente así. O sea, bueno, también podéis ir moviéndolo así, ¿vale? Pero, bueno, yo os recomiendo que directamente spawnéis en base, ¿vale? Porque la bolsa la vamos moviendo también así. Pero es que literalmente está chetadísimo. Me diré, ¿funciona en cuevas? Sí, funciona en cuevas. O sea, el pájaro le da igual donde respawnes, ¿vale? Que te va a lootear, mirad. Vale, vamos a lootear esto, que no sé ni de cuándo es, pero bueno, por ejemplo, ¿vale? Vamos a spawnar en una cueva. Para que veáis que no me lo he inventado, ¿sabes? Vale, a ver, una cueva esta misma, ¿vale? Que la tengo aquí apuntada del otro vídeo, que si queréis pasaros por el otro vídeo, porque ahí subí los mejores spots de aquí. Y veis, como veis ahí está el águila. O sea, esta cueva está completamente debajo del agua. Y como podéis ver, el loot, este no es, aquí, estaría aquí. O sea, aquí estaría todo el loot, que es lo que he pillado antes. Y como podéis ver, esta cueva literalmente está completamente submarina. O sea, el bicho literal se ha tepeado. ¿Dónde está la entrada? Aquí. ¿Veis? O sea, el bicho se tepea, básicamente. Así que nada, vosotros sabéis cómo lo usáis. Si os ocurren nuevas maneras de usarlo me avisáis. Pero bueno, yo creo que esto es lo más chetado que he encontrado, que literal os podéis mover el peso que queráis a donde queráis, que eso es una locura. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? El otro dino que estaría sería el lobo, ¿vale? Pero la única habilidad que le he encontrado es que congela, pero tarda mucho, entonces no me renta del todo, ¿vale? No sé, creo que no se va a usar mucho en PvP. Está guapo, pero poco más, ¿vale? Y aparte es difícil conseguirlo, no se puede bridear. Yo no creo que se vaya a usar mucho. Pero bueno, si le encontramos alguna utilidad en el futuro, pues la iré subiendo. Yo creo que estos dinos son unos buenos dinos, la verdad. Como los de los islas, o incluso más, porque creo que van a aportar bastante en el meta. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Dejadme aquí en la descripción qué vídeos queréis que vaya subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Bounce back, can't lose. Move with the same crew. When you grind, see the scenery change. I'm looking at the view. Cut ties, know it's cool.